Estamos en el mes de abril del año 2020 en un planeta muy inmerso en las discusiones sobre lo que significa vivir con una pandemia, en este caso el coronavirus, el nombre del virus, el COVID-19. Esto nos ha colocado en cuarentena a todos y es una buena ocasión para reflexionar sobre lo que significa ser humano. ¿Qué significa ser humano? Una perspectiva filosófica puede estar abordando la discusión considerando que ser humano significa ser solidario y que las posturas insolidarias son también inhumanas. Hay mucha tela que cortar en este asunto, pero lo cierto es que el COVID-19 nos ha ayudado a simplificar estas discusiones permanentes. Hola, les habla Edgardo Garrido Pérez, doctor en ecología, director científico de Yapis y Yabors, presentándoles para estas y otras discusiones el primer audio paper, si así lo quieren llamar, de Yapis y Yabors. Hacia el año, lo vamos a hacer en dos partes, ¿de acuerdo? Para así que ustedes tengan tiempo. Y estamos tratando de hacerlo sin ilustraciones, también sobre la base siguiente. Sabemos que hay estudiantes de escuela secundaria e incluso universitarios con dificultad para tener internet o un teléfono celular. Si alguna emisora de radio quiere ayudar a difundir esto, que nos avise para conversar sobre los temas de los derechos. En todo caso, en el año 2016, la revista Puente Biológico de la Universidad Autónoma de Chiriquí publicó un artículo cuyos autores somos dos miembros de Yapis y Yabors, fundadores. Edgardo Garrido Pérez, el biólogo que les habla, soy ecólogo, y el historiador David Tellar Ruiz, es el director, el presidente de Yapis y Yabors. Él es también presidente de la Asociación de Historiadores Americanistas de Cataluña, actualmente completando su doctorado en la Universidad de Barcelona. Él es un estudioso de los procesos de conquista y colonización española en América. El artículo que publicó Puente Biológico se llama Homo sapiens primates hominide, una especie invasora o aún peor, un reto para potenciar la ecología y la biología de la conservación. También quiero decir que es un reto para ayudarnos a todos a reevaluar nuestro funcionamiento como especie. Vamos a presentar este audio paper. Hagamos la introducción. En ecología y biología de la conservación se llama invasora a cualquier especie foránea de un sitio que, con ayuda de los humanos, 1. Alcanza un área fuera de su centro de origen y ámbito biogeográfico. 2. Se dispersa en el área colonizada donde 3. Afecta negativamente al ambiente, a las actividades humanas e incluso a la salud de los humanos. Homo sapiens, del orden primates, es un homínido, nombre común humanos, se ajusta a esta definición. Pese a ello, la especie no ha sido incluida en la base de datos de las especies invasoras. Al contrario, la discusión sobre la capacidad invasora de Homo sapiens ha sido confinada a la literatura no especializada. Hay un autor, por ejemplo, llamado Zielinski, muy importante en ciencia, que ha decidido dejar su discusión por fuera de la literatura científica. Incluso cuando autores muy reputados, que son reputados científicos que estudian el origen y la evolución de la especie, corrijo lo que les decía de Zielinski, es marean. Un motivo de esa reticencia puede ser el antropocentrismo, la idea milenaria de que los humanos son un punto y aparte, mejores que otras especies, y que por ello están destinados a gobernar la naturaleza. Ninguna ciencia puede considerarse moralmente neutral, sobre todo cuando una especie como Homo sapiens debate sobre sí misma. Pese a ello, este audio paper es para una revista biológica, la revista Puente Biológico, no filosófica ni política. Así que, para que nos quede bien claro también en este audio, aquí procuramos mejorar la discusión de las invasiones biológicas, no de las invasiones militares, ni las demográficas, económicas o de cualquier otra índole. Entonces, los que quieren hablar de esos temas están tomando el documento equivocado, que les quede muy claro. Las invasiones biológicas y los efectos de los humanos sobre la naturaleza son dos preocupaciones primarias de la llamada biología de la conservación.
Por tal motivo, un objetivo general de este escrito es contribuir a que los humanos reevalúen su propio rol como especie sobre la Tierra. El artículo fue publicado en el 2016. Ahora, en el 2020, en tiempos de coronavirus, cobra vigencia, tal como lo han propuesto algunos estadistas, como por ejemplo Pepe Mujica. Este ensayo así enriquece la biología utilizando un amplio rango de ciencias como auxiliares. En concreto, los científicos han estudiado a los humanos desde enfoques tan disímiles como los de la biología molecular, la biomedicina, la neurología, la historia, la antropología, el urbanismo y muchas otras ciencias. Nuestros objetivos son enriquecer la discusión sobre la capacidad invasora de las especies mediante la adición de informaciones relacionadas a Homo sapiens. A Homo sapiens nosotros lo consideramos el caso más extremo de invasión, sin embargo, otros autores no lo consideran así. El hecho de que seamos una especie con un elevadísimo impacto sobre el resto de los seres vivos y el planeta entero nos adecua para que comparemos a las otras especies con el caso de Homo sapiens, que es un caso extremo. Los biólogos pueden, por ejemplo, establecer una escala ordinal de invasividad desde la menos invasora hasta la más invasora, utilizando a Homo sapiens, la que me parece a mí más invasora de todas, como unidad de medida. Y a partir de allí decidir qué especies deben ser priorizadas en los programas de control. Para que esto ocurra, sin embargo, es necesario primero convencer a los biólogos de analizar a Homo sapiens desde la perspectiva de las invasiones biológicas. El segundo objetivo es mejorar la interacción entre la biología de las especies invasoras, por un lado, y otros estudios sobre el cambio global por el otro. El cambio global estudia las transformaciones del ambiente llevadas a cabo por el ser humano, estudia el cambio climático, estudia la extinción de las especies, la extinción masiva y la contaminación de los mares, del aire, etc. Y todas estas son líneas de trabajo que también pueden integrarse mejor si colocamos a Homo sapiens como protagonista de todos los procesos. Procuramos ayudar a mejorar esa interacción entre los estudios de las especies invasoras y los demás estudios del cambio global mediante la adición de informaciones sobre Homo sapiens como puente entre ambas líneas de investigación. Es decir, esto es un objetivo para la ciencia básica, para ayudar a que la ciencia básica, la biología pura, se enriquezca interactuando mediante la interacción de estos distintos campos de conocimiento. Tercer objetivo es fortalecer a la biología de la conservación y, ¿por qué no?, también al ambientalismo, activismo ambientalista, otorgándoles un poderoso argumento para llamar a la conciencia más íntima de cada ser humano. Si se convence a las personas de que nos comportamos como una especie invasora, o aún peor, a lo mejor no somos una especie invasora, pero sí que somos peores, los humanos pueden reaccionar para invertir dicho comportamiento. En tiempos del coronavirus creo que esto está bastante claro. Habrán notado que con las calles vacías hay un aire más limpio. Pues de eso es de lo que se trata, de cambiar nuestro comportamiento más allá de lo que nos obliga a hacerlo, una cuarentena debida a un patógeno, a un virus que nos hace daño. ¿Cuál fue el ámbito geográfico original y la invasión por Homo sapiens? Homo sapiens se originó y dispersó a partir del sureste de África. En unas cuantas decenas de miles de años, se distribuyeron por todo el mundo, incluyendo el Ártico. Fue así como la primera especie que los humanos sacaron de su ámbito biogeográfico fue el propio Homo sapiens. Mientras lo hacía, Homo sapiens contribuyó a la extinción de especies de su mismo género, tales como Homo neanderthalensis. Más tarde, continuó el movimiento intercontinental de subpoblaciones de Homo sapiens mediante el tráfico esclavista. Imagínense, hemos extinguido a otras especies de humanos, tales como Homo neanderthalensis, y le hemos hecho daño a nuestra propia especie por medio del tráfico esclavista. Todo ello alteró la distribución geográfica de la especie Homo sapiens,
a niveles que han sido detectados con evidencias genético-moleculares. Usted se puede hacer hoy en día por poco dinero un análisis de sangre que determine de cuál parte del mundo vienen sus antepasados. Actualmente, bueno, para el año 2016, 65 millones de seres humanos se habían desplazado contra su voluntad de sus lugares de nacimiento mediante la emigración forzada por motivos militares, políticos y económicos. Todas las poblaciones consideradas invasoras en algún sitio pertenecen a poblaciones con especies nativas, especies no invasoras en otros lugares. Tal es el caso del guarumo, Cecropia peltata, por ejemplo, ¿no? Que es una especie pionera y nativa en el Neotrópico, nativa en Panamá, nativa en la Amazonía, nativa en el México tropical. Y allí la especie de guarumo, la Cecropia peltata, contribuye a la sucesión secundaria, es decir, a la recuperación natural de los bosques después de haber sido clareados. Pero en lugares como Malasia, Indonesia y Singapur, es decir, en el sureste asiático, la misma especie es invasora. Bueno, así como Cecropia peltata no es una especie invasora en todo tiempo y lugar, Homo sapiens tampoco es una especie invasora en todo tiempo y lugar. Así que enfocaremos el resto de esta discusión en los sitios y momentos históricos en los que la especie ha jugado notablemente los roles propios de las invasiones biológicas. Nos referimos a las edades moderna y contemporánea y al final de la edad de hielo. Bien, veamos cómo era esto de Homo sapiens, cómo es esto de Homo sapiens y los procesos de invasiones biológicas. Para tratar de sustentar un poco más la idea de que Homo sapiens tiene o es una especie invasora o tiene mucho en común con las especies invasoras. Déjenme, a ver, solo por si acaso nos traiciona la iluminación. Muy bien. Miren, existe una amplia revisión de los procesos de conversión de las poblaciones foráneas en especies invasoras. Lo escribieron un autor, creo que es de venezolano, apellido Pérez, y sus colaboradores. Publicaron su trabajo en el año 2012 en la revista Interciencia. Pérez y sus colaboradores muestran más de 15 aspectos que tipifican a las especies invasoras y que nosotros consideramos aplicables a Homo sapiens. Ciertamente, los humanos individuales carecen de algunas propiedades consideradas como preadaptativas para la invasión. Por ejemplo, los seres humanos no poseen reproducción vegetativa, tampoco tienen rápido crecimiento, ni tampoco presentan reproducción sexual temprana, que son algunos atributos que indican Pérez y sus colaboradores. No obstante, algunos autores como Kalubit y Mack-Isaac consideran la invasión biológica como un proceso poblacional y biogeográfico, no individual, no se aplica a los individuos. Y estos atributos que le decíamos, la reproducción vegetativa, el rápido crecimiento, la reproducción sexual temprana, no son propios de la población ni del aspecto biogeográfico de la especie, son propios de los individuos. Veamos cómo la mayoría de los aspectos, en todo caso, del proceso de invasión que explican Pérez y sus colaboradores en el año 2012 son aplicables a Homo sapiens. Una especie foránea, cuando llega de un lugar, de su lugar original a un sitio lejano, enfrenta un nuevo hábitat y ese nuevo hábitat le impone filtros, tales como por ejemplo las diferencias del clima, el hecho de que el clima en el nuevo lugar es diferente al clima de donde proviene la especie. La especie también enfrenta riesgos de que su adecuación se reduzca por depresión endogámica, es decir, al tener pocos individuos en el nuevo lugar, porque estás lejos de tu zona de origen, tus descendientes empiezan a degenerar debido a que te estás reproduciendo mucho con tu descendencia se va reproduciendo entre ella. Eso se llama depresión endogámica. La depresión endogámica disminuye la variación genética de la población en el sitio y por ende aumenta los riesgos de extinción de esta especie que ha llegado en las zonas colonizadas. Hay estudios que indican que las diferencias genéticas entre los Homo sapiens de todo el mundo son tan insignificantes que el término razas no se justifica.
En el año 2007, por ejemplo, CR y Paavo hicieron una publicación al respecto, haciendo análisis genéticos. Entonces, si CR y Paavo tienen razón, entonces los humanos se dispersaron, afrontaron los filtros ambientales y aumentaron sus poblaciones fuera del África o de donde provenimos todos, a pesar de la pobre diversidad genética de la especie Homo sapiens. Al igual que otras especies animales invasoras, Homo sapiens es omnívoro, come de todo, brinda cuidados parentales a sus crías, nosotros lo hacemos, y es también hábitat generalista, es decir, puede vivir en una amplia diversidad de hábitats, de condiciones. Y uno los ve por eso en el Ártico, uno ve Homo sapiens en los desiertos, uno ve Homo sapiens en las zonas de bosque húmedo tropical, de bosque seco, en las altas montañas, en las grandes depresiones, allí encuentras a Homo sapiens. Entonces, bueno, pues esa capacidad de ser hábitat generalista, omnívoro y brindar cuidados parentales a las crías habilita a las especies invasoras para ubicarse y establecerse en ambientes hostiles. Díganme ustedes si Homo sapiens no lo ha hecho. También, la llegada repetida de propágulos de la especie foránea contribuye a que la población de esta persista a pesar de las restricciones ambientales en la zona colonizada. Y ello da tiempo para que la especie prolifere y se haga invasora. Esto lo indica la biología de las especies invasoras. Bueno, miren, el movimiento experimental de humanos para testar, para someter a prueba lo antedicho, es difícil y además es moralmente incorrecto. Pero la historia suministra evidencias. En concreto, muchos Homo sapiens de Europa que llegaron a América durante los siglos XV y XVI murieron, pero nuevos individuos llegaron también rápidamente, y esto lo documenta, por ejemplo, Hernán Cortés en sus crónicas de la conquista. Y ello contribuyó a formar grandes asentamientos de los humanos europeos en América, en un ambiente que les resultaba hostil. Se ha formulado la llamada hipótesis del escape de los enemigos. Esto a veces lo ponen como la ERH por sus siglas en inglés. La hipótesis del escape de los enemigos propone que un modo por el cual ciertas poblaciones de seres vivos se hacen invasoras es que al ser llevadas más allá de su rango biogeográfico, quedan liberadas de los enemigos naturales que coexistían con ella. La elevada mortalidad de los indígenas americanos por enfermedades que vinieron con los colonizadores europeos apunta a que los Homo sapiens originarios de América habían escapado de sus patógenos del viejo mundo al salir de Eurasia y establecerse en América hace aproximadamente 15.000 años, probablemente más que eso. Entonces, eso es una evidencia que la historia otorga para ayudar a entender un proceso biológico, ¿no? Entonces, la moraleja también es que los biólogos debemos estudiar no solamente nuestra ciencia, sino combinarnos con los profesionales de otras carreras tales como la historia. Queda aún sin conocer si la hipótesis de escape de los enemigos también se explica, por ejemplo, a Homo erectus, que también era un primate de nuestro mismo género, que salió de África, al igual que nosotros, hasta llegar al sureste asiático, y luego de eso sufrió extinción. Hay un número creciente de evidencias que apunta a que las variaciones de la dieta, así como las tecnologías, capacitaron a Homo sapiens para desplazarse tanto a favor como más allá de las cambiantes rutas de los cuerpos de agua. Cuando Homo sapiens salió de África y entró al Oriente Medio, que es una zona desértica, y luego de ahí pasó hacia el resto del mundo, díganme ustedes si no es un fenómeno importantísimo, eso de salir de una región semiárida, pero aún así con disponibilidad de agua en el África, atravesar los desiertos y luego llegar a zonas donde cae nieve como en Europa, o los Urales, Siberia, y donde hay mayores precipitaciones. Bueno, esto de salir de África, todo esto es consistente con la preadaptación como explicación al por qué algunas especies foráneas logran hacerse invasoras. En el caso de los humanos, en nuestra opinión, nuestra explicación de David Tella y mía, la capacidad de los seres humanos para elaborar instrumentos y hacer fuego
que son exclusivas de Homo sapiens, si lo comparamos con otros vertebrados y vivientes, ha determinado en gran medida su capacidad para sobrevivir en tantos lugares y luego hacerse invasor. Hay distintas innovaciones tecnológicas. Nosotros consideramos muy importante la vasija. La vasija porque te permite no depender del río, te permite salir e irte muy lejos de un río, de un cuerpo de agua, atravesar un desierto cargando agua en vasijas y reabastecerte después, por ejemplo, en los oasis y continuar tu camino. El dominio del fuego, la rueda, la industria lítica, o sea, la capacidad de formar, de hacer utensilios de piedra, contribuyeron a expandir el ámbito geográfico, pero también el nicho ecológico de Homo sapiens. Previamente, la especie estaba forzada a mantenerse cerca de los cuerpos de agua y a comer alimentos crudos, algunos de los cuales no podían ingerirse así crudos por ser tóxicos. Entonces, al poder alimentarse de otros recursos, Homo sapiens expande, amplía su nicho ecológico. Por otro lado, se considera que las invasiones biológicas involucran mecanismos de alteración biológica del hábitat invadido, modificando el balance competitivo de las especies nativas. Los humanos han hecho eso mediante la cacería de animales herbívoros en los bosques tropicales. Por ejemplo, Joseph Wright, un gran ecólogo norteamericano que ha trabajado mucho en Panamá, ha encontrado una proliferación de las especies de palmas allí donde hay cacería. Es decir, donde hay, significa que cuando los seres humanos ejercitan la cacería, pueden favorecer algunas especies de palmas y con ello, claro, se reconoce que Homo sapiens está alterando la abundancia de unas especies con respecto a otras. También lo mismo puede decirse de la urbanización. La urbanización favorece a ciertas especies de roedores. Pregúntele usted a las ratas y a los ratones que hay en las ciudades. Pero también hay un fenómeno llamado plasticidad fenotípica y otros aspectos asociados al comportamiento y que conducen a pensar en qué cosas hacen que se reduzca la capacidad invasora de una especie. Conjuntamente con la historia y la arqueología, la biomedicina también contribuye sustancialmente al entendimiento de la capacidad invasora de Homo sapiens. Los biólogos saben poco sobre la participación que tiene la plasticidad fenotípica como reductora de la mortalidad de las especies foráneas en el trayecto que siguen hasta convertirse en invasoras, en el proceso de convertirse en invasoras. Al menos así lo reportaban Pérez y sus colaboradores por el año 2012. Sin embargo, para Homo sapiens, la biomedicina posee una larga tradición de estudios sobre los efectos que tienen los cambios inducidos por el ambiente en la adecuación. Es decir, aquí les hago un paréntesis. David Tella y yo sacamos ventaja del hecho de que una de las especies mejor conocidas de seres vivos, mejor conocida en el mundo, es Homo sapiens. A Homo sapiens lo estudian los médicos, los sociólogos, los biólogos, los ¿cómo se llama? Hasta los religiosos estudian a Homo sapiens. Entonces, imagínense ustedes si no es una especie de ser vivo de la cual hay bastante información disponible. Bueno, para Homo sapiens la biomedicina, les decía, posee una larga tradición sobre los efectos que tienen los cambios inducidos sobre el ambiente, por el ambiente en la adecuación de una especie. Se sabe poco para otras especies, pero abunda la información para nosotros, para Homo sapiens. Por ejemplo, los efectos que tienen las alteraciones nutricionales sobre las mujeres embarazadas, así como los fetos y los bebés, los niños, han sido tan ampliamente estudiados que sirven como base para muchos manuales de nutrición de uso popular. O sea, usted puede comprarlos por la calle, esos manuales de nutrición, si tiene la platita para comprarlo. Otro ejemplo proviene de la medicina deportiva. La sed es una sensación básica que se experimenta al correr. Pues bien, se ha documentado que beber demasiada agua durante una maratón reduce la concentración de sodio en la sangre, lo cual es peligroso para los corredores con menos experiencia. Esto sugiere que los antepasados de los Homo sapiens actuales, particularmente los de mayor éxito gracias a sus dotes de buenos cazadores,
Pudieron lograrlo con la ayuda de comportamientos que ajustaban el gasto de energía y la ingesta de agua mientras perseguían a sus presas. Acuérdense que la cacería, eso de estar siguiendo una presa durante muchos días, cansa. El cerebro humano también cambia por plasticidad fenotípica. Lo hace en respuesta al aumento de la complejidad de las comunicaciones con el entorno. Y eso también pudo aumentar la capacidad invasora de Homo sapiens en el pasado. Ese cerebro que la verdad es muy notable en comparación con el de otras especies. Un ejemplo de esas informaciones, de esas comunicaciones complejas, es la música. Esta es, de hecho, la forma más compleja de comunicación inventada por cualquier especie. Por eso el estudio médico-neurológico de los músicos puede suministrar evidencia sobre el alcance de las capacidades comunicativas de Homo sapiens. Claro, los médicos tienen la forma más abstracta de comunicación que ha inventado cualquier especie, así que si usted estudia el cerebro de los músicos, algo interesante le va a salir. Y bueno, ha salido. Se ha demostrado que los músicos que comienzan su entrenamiento antes del 7º año de vida desarrollan mejores conexiones entre los dos hemisferios del cerebro a través de los llamados cuerpos callosos, los cuales son más grandes en los músicos que empezaron a aprender dicho arte antes del 7º año de vida. Y ese cuerpo calloso es más grande al compararlos con los cerebros de las personas que no son músicos y con los de los músicos que iniciaron su entrenamiento después del 7º año de vida. Este hallazgo lo hicieron Schlaug y sus colaboradores y lo publicaron en el año 1995, así que no es tan nuevo ya. Y esa información que encontraron ellos implica una mejora de las capacidades comunicativas de estos músicos, que es algo crucial para la educación de una especie social como lo es Homo sapiens. Una especie para la cual las comunicaciones son demasiado importantes, dada nuestra debilidad, por ejemplo, para el combate físico en comparación con otros animales. La cacería, junto a procesos climáticos ocurridos al final de la edad de hielo, ¿qué te gusta? Unos 10, 12 mil años atrás, fue un modo como los humanos redujeron la disponibilidad de alimento para ellos mismos al ayudar a extinguir a muchas especies de megafauna. Esto abrió un periodo de fuertes peligros por hambre para la especie. Frente a esos peligros de hambre, Homo sapiens cambió radicalmente su comportamiento mediante la creación de lo que hoy conocemos como agricultura itinerante. Es la agricultura de los pueblos indígenas de todo el mundo. Esta consiste en producir alimentos en espacios pequeños, iguales o menores de 1 hectárea, por pocos años. En los bosques húmedos tropicales pueden ser unos 2 o 3 años. Ay, denme un chance que me están llamando aquí en la casa. Es la cuarentena. Hoy no me tocaba salir, pero quien salió pues necesitaba una manito. Bien, ¿por dónde íbamos nosotros? Estábamos hablándoles, sí, de este tema de cómo una vez que Homo sapiens se extinguió masivamente o contribuyó grandemente a la extinción de las especies de fauna, de megafauna, por medio de la cacería y los cambios climáticos que habían ocurrido de manera natural, Homo sapiens hubo los que sobrevivieron a la gran hambruna que sobrevivió debido a eso, lograron cambiar su comportamiento, sobrevivieron gracias a que se adaptaron mediante un nuevo modo de comportamiento que fue producir su propio alimento mediante la llamada agricultura itinerante, que consiste en producir alimentos en espacios pequeños, por ahí de 1 hectárea, cuando mucho. Y luego de un tiempo de 2 o 3 años utilizando eso, se permite que los bosques se recuperen, restaurándose así las funciones del ecosistema y la fertilidad del suelo, la cual se pierde durante la agricultura, se recupera debido a la recuperación de los bosques. Esta agricultura itinerante es parte de una economía diversificada que también la practican los pueblos indígenas
El autor mexicano Víctor Manuel Toledo y sus colaboradores suelen llamarla una economía de uso múltiple de los recursos naturales. Un poquito de cacería, un poquito de ganadería, un poquito de pesca, un poquito de más de 200, 300 especies diferentes de plantas, algunas de ellas sembradas, otras recolectadas, entomofagia, o sea, alimentarse de insectos, una amplia variedad, un amplio cóctel, un amplio menú de diferentes fuentes de alimento y de otros recursos, tales como hojas de palma para hacer sus casas, que han permitido que esta llamada agricultura itinerante, esta economía del uso múltiple de los recursos naturales, funcione de manera adaptativa, a tal extremo de que es un tipo de agricultura ampliamente practicada en el mundo. Era también común aquí en Europa durante la Edad Media, fíjense ustedes. Pero después, ya en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, surgió un periodo que es el que perdura hasta el presente, en el cual Homo sapiens ha reimpulsado la extinción masiva de especies. Ocurre, sobre todo, a través del reemplazo de la agricultura itinerante por las así conocidas revolución industrial y revolución verde, la deforestación y otros aspectos de algo a lo que se le conoce como capitalismo y cambio global. Debo decirles que estos términos no los inventamos los autores de este escrito, de este audio paper de Yepes y Jabors, y nos parece que era pertinente presentarlos tal y como ya se han venido utilizando, porque se adaptan bien al contexto en que se está presentando la información. Bueno, estos impactos de deforestación ocurridos con la revolución industrial, la revolución verde, el capitalismo y el cambio global, tienen impactos mundiales y están resultando en lo que un número creciente de geólogos, tales como el premio Nobel, el alemán Paul Crutzen y su coautor Störmer, llaman el Antropoceno, una época geológica dominada por los humanos en la que prevalecen artefactos hechos por estos, desde los artefactos de piedra y hueso hasta materiales actuales como el caucho, el plástico, el acero inoxidable. Según la lógica de los proponentes del Antropoceno, si toda la vida en la Tierra desapareciera en estos momentos, no va a ocurrir ahora porque el COVID no lo va a lograr, la posterior acumulación de capas geológicas sobre esta tierra que estamos pisoteando nosotros ahora mismo puede generar un estrato caracterizado por materiales como estos que les mencioné, el caucho, el plástico, el acero inoxidable, etc. Y sobre todo en las zonas urbanas. Fíjense ustedes cuán grande es la contaminación que hemos provocado, ¿verdad? Pero bueno, han pasado ya unos buenos 30 minutos, un poquito más, así que dejamos hasta aquí esta primera parte de el audio paper de Yepes y Jabors, Homo sapiens, una especie invasora o aún peor. Estamos reevaluando, aprovechando la pandemia para ver si es necesario o no que el ser humano reflexione lo que significa pertenecer a la especie Homo sapiens y qué cambios deberíamos desarrollar para lograr sobrevivir a la próxima pandemia. Les saluda Edgardo Garrido, pásenla muy bien.